Bueno, ya creo que arrancamos o esperamos un ratito más, Virginia, si no. No, si te parece ya arrancamos. Buenos días a todos, yo soy Virginia Pasaniti del equipo de Auraban. Gracias a todos por sumarse a nuestro nuevo webinar. Hoy nos toca la sección mano a mano con expertos, en donde el objetivo es poder acercarles a ustedes referentes de distintas áreas del sector agropecuario. Hoy nos está acompañando Bautista Bordín del laboratorio Humus, que nos va a hablar del uso de la teledetección para poder confeccionar mapas de suelos. Todos tienen los micrófonos apagados, al final vamos a hacer un espacio de preguntas, las van a poder escribir por el chat, o tienen también la opción de poder levantar una manito azul para que les habilitemos el micrófono y para que podamos contestar las preguntas de forma ordenada. Muchas gracias a todos y bienvenido, Bautista. Bueno, ¿cómo están? Básicamente, yo creo que de esto podemos hablar muchísimo. Estamos un poco acotados también en tiempo, no quiero hacer muy largo la presentación, pero agronómicamente creo que la teledetección nos brindó una herramienta espectacular para poder ver desde otro punto de vista cómo es la agricultura, no solamente, bueno, la agricultura, sino todo tipo de producción. Pero bueno, es una herramienta fantástica, fantástica. Le cuento qué es Humus. Humus es un laboratorio, ya tiene más o menos 40 años de trayectoria. Somos un equipo donde la directora del laboratorio es Florencia Barbero, que es doctora en suelos, hacemos investigación y aparte brindamos servicios a los productores haciendo análisis y dando recomendación de fertilización, de corrección, bueno, de manejo en general de los suelos. Parte del equipo también está Facu Carranza, está Cori Maravini, tenemos gente también que trabaja en hacer los análisis de suelo. Nosotros trabajamos de la siguiente forma. Cuando vamos a trabajar con un lote, lo primero que hacemos es ver con el satélite el lote, generamos ambientes y después vamos, nuestro equipo de laboratorio saca las muestras y las remitimos al laboratorio. Después de hacer el análisis, junto con Florencia, Florencia le ve el análisis y todo, vamos y se hace una recomendación de manejo. Después de la recomendación de manejo por ambiente, generamos los mapas de la prescripción para que los productores puedan hacer agricultura variable o apliquen lo que hay que aplicar, lo que es necesario aplicar en cada ambiente. Creo que el manejo de ambientes no solamente trae eficiencia en el uso de los insumos, porque aplicamos realmente o sea, el fertilizante y la cantidad que necesita cada ambiente, viendo qué potencial tiene, y también podemos aplicar enmiendas según también el requerimiento. O sea, yo creo que esto no solamente tiene una ventaja económica, sino que también lo podemos ver desde el punto de vista ecológico, porque no aplicamos fertilizantes donde el cultivo no lo va a tomar. Entonces, por ejemplo, si tenemos alguna limitante de salinidad o algún nivel de sodio que está limitando el desarrollo del cultivo y nosotros le tiramos fertilizante nitrogenado, como tiene otra limitante, el nitrógeno no lo va a tomar. Y ese nitrógeno después se lixivia y va a las napas. Entonces, yo creo que no solamente tiene el punto de vista la ventaja económica de aplicar donde el cultivo lo necesita y de ser eficiente con el uso del fertilizante, sino que también tiene el punto de vista ecológico, ¿no? Y yo creo que la teledetección y la agricultura de precisión es algo que llegó para quedarse. Cada vez vamos mejorando las imágenes satelitales, los satélites cada vez tienen más precisión y bueno, es una herramienta increíble. Desde mi punto de vista, de mi experiencia, yo creo que la imagen satelital, la precisión y la cantidad de información que nos da el satélite es fantástica. Comparándolo con otras herramientas que pueden generarse para hacer mapa de suelo, creo que hay muchas que están obsoletas y que se siguen usando. Por ejemplo,
mi experiencia, yo creo que, por ejemplo, Rastraveris es algo que está obsoleto, y cuando nosotros lo comparamos con la calidad de imágenes y la información que nos da un satélite, y también que podemos ver el satélite desde la computadora y estudiamos los lotes y todo, desde el punto de vista de hacerlo con mucha anticipación, ver muchos años para atrás y todo, creo que le gana en calidad de información y en costo de la herramienta. Bueno, básicamente nosotros tenemos, uno cuando ve un lote, hay que tener ciertas premisas previas. No sé si lo podemos hacer, yo no tengo ningún problema de si quieren ir escribiendo alguna consulta o eso, yo freno y puedo ir contestando, no tengo drama. Siempre hay que tener en cuenta cuando vemos un lote, qué cultivo estamos viendo, y otra cosa, cuando vemos años para atrás, tenemos que analizar también cómo fue el clima, cómo fue el año, si fue llovedor o no fue llovedor. Eso incide mucho también en el comportamiento de los lotes, de los cultivos. Bueno, hay un par de ejemplos, hay que tener un poco de conocimiento de suelo, pero básicamente, otra cosa que quiero comentarles, que para lograr un buen diagnóstico, sí o sí hay que hacer análisis de suelo. No se puede diagnosticar solamente con una imagen satelital. Hay muchas empresas que lanzaron como novedad hacer diagnósticos con imágenes satelitales. ¿Qué hacían estas empresas? Se tomaba la premisa de tirar mayor cantidad de fertilizante donde el índice verde era menor. Entonces, era un gran error eso. ¿Por qué? Porque en el 90%, o dirían incluso en porcentaje más alto, el 95% de los casos donde el índice verde es menor, el problema no es que haya deficiencia de nitrógeno o deficiencia de algún fertilizante. Por lo general, el índice verde menor se da porque puede llegar a haber alguna limitante, sea de salinidad, de compactación, incluso de balance de cationes. O sea, hay un montón de causas por las cuales el índice verde sea menor, y en el 95% de los casos no es porque el lote en ese ambiente donde tiene menor índice verde tenga menor contenido de nitrógeno. Entonces, generan un error. ¿Por qué? Porque aplican más fertilizante donde el índice verde es menor, y en realidad están sobredosificando, porque la limitante es otra. Entonces, aplican fertilizante de más. En realidad, hay que aplicar el fertilizante en el ambiente donde ese fertilizante se pueda manifestar. A ver, les voy a mostrar un par de ejemplos como para que lo veamos. Esperen un momento, que lo voy a buscar. Por ejemplo, les voy a mostrar un lote de la zona de cerca de Arroyito. Este lote que vamos a ver tenía manejo diferenciado y después se unió y se maneja todo como una sola cosa. Fíjense. Bueno, fíjense este lote. ¿Todos lo ven? Bueno, no tengo respuesta. Este lote tiene dos ambientes bien marcados. Esta es una imagen, creo que este cultivo es una soja. Tiene dos ambientes bien marcados. Podemos ver un ambiente del lado en el norte y un ambiente en el sur. Este año fue un año con mucha sequía. Fíjense cómo se me marcaron dos ambientes con un sector mucho más complicado de menor refractancia de índice verde. ¿Qué pasa si a este mismo lote lo vemos un año donde tuvo mucho mejor, recuerden esta imagen, ¿no? Mucha mejor lluvia, un año donde acompañó el agua. Vamos a el 2019, llovió muy bien, hubo muy buenos rindes.
Fíjense cómo este ambiente del lado sur se me mantuvo en un índice verde relativamente bueno, y fíjense cómo el ambiente norte se dividió. Entonces, ¿qué pasa acá? Todo el ambiente norte no es un ambiente. Fíjense que en año seco se me dividió en dos, en un año húmedo este ambiente ya se dividió en dos partes. Entonces hay algún efecto que me está dividiendo esto. Esto solamente con imagen satelital y solamente generamos ambientes. Solamente puedo ver de que acá hay un ambiente, de que acá hay otro ambiente y de que acá hay otro ambiente. ¿Cómo hago para poder ver qué es lo que pasa? Porque tengo que hacer un análisis de suelo y verlo. A ver si les voy a compartir el análisis de suelo para que lo veamos. Otra cosa que es muy buena información son los monitores de rendimiento. ¿Por qué hacemos también hincapié en monitores de rendimiento y en imágenes satelitales? Porque en realidad el mejor indicador de cómo es el suelo es la planta. Calculen que ustedes, o sea, nosotros estamos poniendo en un maíz entre 80.000 y 55.000, 80.000 plantas por hectárea. Entonces, cada planta reacciona a cómo es el suelo. Cada planta muestra qué es lo que está manifestando en el suelo, qué condiciones de suelo tiene. O lo mismo una soja, ponemos 200.000 plantas o 340.000 plantas por hectárea. Cada planta marca cómo es el suelo. Entonces, es el mejor indicador de cómo es el suelo. Hay algunas cosas que yo les quiero comentar, digamos, para tener en cuenta cuando vemos algún lote. La soja es un cultivo que marca muy bien las características del suelo, pero siempre al cultivo hay que verlo cuando están en senescencia, cuando están empezando a finalizar el ciclo. ¿Por qué? La soja, por ejemplo, es un cultivo que cuando tiene mejores condiciones edáficas, alarga un poco el ciclo. Cuando tiene alguna limitante, el ciclo se acorta. Por una cuestión fisiológica, porque si tiene algún estrés, por el etileno, y también por si tiene algún estrés hídrico, eso hace que la planta, por una cuestión térmica, adelante los ciclos. Entonces, los años donde hay algún estrés climático se marca perfecto como el suelo. Por ejemplo, en el 2018 fue un año donde Argentina en general, casi en todos lados, la campaña 2017-2018 hubo muchísima sequía. Ese año, para los que trabajamos con suelo e imágenes satelitales, nos hizo una radiografía perfecta de todos lados. O sea, nosotros siempre cuando vemos imágenes satelitales de algún campo, que es la primera vez que lo vamos a ver, vamos a marzo, abril del 2018. Los cultivos estaban en un estrés muy grande y terminando ciclo. Entonces, nos hizo una radiografía excelente de los suelos. Entonces, gracias a eso, nosotros tenemos muy buena información desde que tenemos Sentinel orbitando, digamos, de imágenes de Sentinel, sumado a otros años. Nosotros cuando vemos imágenes satelitales siempre hay que comparar varios años, que es lo que estoy haciendo con este lote, para poder ver patrones de suelo. Fíjense en este ejemplo que les estaba mostrando, en el mapa de rendimiento, cómo esta zona que varió de un año seco a un año húmedo, el año seco me mostró un índice verde muy bajo y un año húmedo fue el que tuvo mayor potencial de rinde. Sí, estoy compartiendo. Tuvo mayor potencial de rinde. Y esta parte, la parte sur, el ambiente sur, se mantuvo. Entonces, ¿qué podemos llegar a decir de este lote? Tenemos tres ambientes. El ambiente, le pongamos ambiente A, ambiente C y ambiente B. El ambiente B se mantiene, el ambiente A, un año seco, marca bajo potencial, bajo índice verde, y el ambiente húmedo marca el mayor rendimiento, y el ambiente C, sea seco, sea húmedo, siempre tiene bajo rendimiento. Les voy a mostrar algo. Vamos a los análisis de suelo. Esto marca perfecto. Fíjense,
La parte A, donde tenemos el mayor rinde, el año húmedo y el año seco, un rinde bajo, tiene 4,5% de materia orgánica y no tiene ninguna limitante en PSI, el porcentaje de sodio de intercambio. Fíjense cómo esta parte intermedia tiene 1,81 pero tiene, de materia orgánica, pero tiene sodio en profundidad. Y fíjense la parte C, cómo tiene mucho sodio en superficie, y 1,55 de materia orgánica. La parte B, fíjense que tiene 2,81 de materia orgánica, pero no tiene limitantes de sodio. Entonces, ¿qué concluimos? Tendría que escuchar o ver a alguien de ustedes cómo se imaginan que es este lote. Para que ustedes me digan qué es lo que puede estar pasando con estos resultados con estos análisis de suelo, este mapa de rendimiento y ese índice verde. ¿Qué puede estar pasando en ese lote o qué limitante puede tener esto? Obviamente que esto tiene una limitante de sodio, pero ¿por qué hay diferencias si esto no tiene sodio? Y esto tampoco, porque hay tanta diferencia entre este ambiente B y este ambiente A. Bueno, les comento yo como para que vayamos rápido. Este campo tiene problema de napa, o sea, no problema de napa, en realidad tiene napa cerca. Entonces, ¿qué pasa? El ambiente C, la napa tiene influencia en superficie, entonces eso hace que tenga sodio sobre superficie. Entonces, el ambiente C tiene que ser corregido siempre y cuando la napa lo permita, siempre y cuando la napa no tenga influencia de sodio en superficie. El ambiente B tiene napa, pero la napa está a una profundidad donde no hay ascenso capilar del sodio, o sea, no hay problema de sodicidad. Por eso el año seco y el año húmedo siempre mantuvo rendimiento. El año seco, como tuvo napa, se mantuvo verde. Y el ambiente A, fíjense que acá hay monte, si lo ven. Bueno, ese ambiente A tenía monte antes, se desmontó, por eso tiene casi 5% de materia orgánica, pero la napa está muy profunda. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es una loma. El año donde me llueve, como tiene gran contenido de materia orgánica, es donde más rinde. Pero un año donde tiene mucha sequía, por más que tenga materia orgánica alta, no tiene muy buen rendimiento. Sin embargo, esto por tener napa, el ambiente B por tener napa, se mantiene el rendimiento, sea seco o sea húmedo, porque no tiene tampoco gran cantidad, no tiene mucha fertilidad. Y el ambiente C tiene que ser corregido siempre y cuando, como les expliqué, si hay factibilidad de corrección, hay que corregirlo. Pero yo hago mucho hincapié en que solamente con la imagen satelital no puedo diagnosticar, porque si nosotros nos guiamos por índice verde, hubiésemos tirado más fertilizante en esta zona, en la zona C, y hubiésemos tirado menor fertilizante en la zona A y en la zona B. Y ahí hubiésemos cometido un error, hubiésemos mal distribuido el fertilizante. O sea, no hubiese tenido respuesta a la variable, a la dosis variable. Fíjense, ahora yo les voy a compartir, ahora desde la página de Auraban, algún otro ejemplo. La Corina Maravini siempre, bueno, trabaja con nosotros, ella también es la encargada del laboratorio de ver las imágenes satelitales y estar con esto, porque en realidad esto lleva muchísimo tiempo, no es sencillo. Hay que ver todas las imágenes satelitales de un lote, hay que comparar y hay que ver realmente cómo es el lote, digamos, cuando vemos el patrón que se repite en el tiempo y comparamos año tras año y vemos cómo el clima, qué cultivo lo está marcando y todo, de ahí podemos llegar a decir cómo son los ambientes y cómo es el lote. Bueno, les voy a compartir acá un campo que está cerca de Río Primero, en la zona de Córdoba. Voy a tratar de poner varios ejemplos. No me fui mucho al norte ni a Buenos Aires, usé muchos ejemplos de acá, alrededor de Córdoba, pero bueno, creo que todo lo que vayamos hablando se puede traspolar a las distintas zonas. Este lote
Vamos a ir primero a marzo del 2018. El 16, vamos a ver, GNDBI, mira, esto marca perfecto. Fíjese este lote que tiene, podemos generar varios ambientes, pero fíjense cómo está marcando. O sea, este lote lo que tiene es que en realidad está muy cerca al río, muy cercano al río, entonces tiene los famosos, bueno, o lo que le dicen los productores y todos son paleocauces, digamos, son antiguos cauces de río, donde el río en alguna vez corrió con mucha cantidad en la historia, o sea, hace muchos años atrás, corrió con mucha fuerza y desbordó, entonces generó franjas arenosas en los lotes. Entonces, cuando vamos a sacar las muestras de suelo, si nosotros muestramos estos ambientes donde rinde poco, vemos que texturalmente el suelo no es nada que ver en el ambiente donde rinde bien que donde no rinde. ¿Qué hacemos? Estas franjas que tienen mucho contenido de arena, o sea, gran contenido de arena, y cuando vamos a generar el mapa o generamos el ambiente, ¿qué hacemos? A eso directamente, como hay que ponerle potasio, hay que ponerle mucho nitrógeno, se tiene bajo nivel de materia orgánica, o sea, hay que ponerle muchísimo nivel de nutrientes como para poder igualar el rendimiento a la zona donde no tiene tanta limitante, directamente bajamos el recurso de semillas. Para poder ser, o sea, cuando sembramos un maíz, bajamos la densidad de la semilla, bajamos al máximo la densidad de la semilla, cosas que podamos usar una dosis más baja de fertilizante y podamos llegar a hacer un rendimiento más acorde económicamente a la zona. No influenciamos o no gastamos tanto fertilizante en un ambiente que no tiene potencial. Le voy a mostrar algunos otros ejemplos también, que son un poco más, que marcan un poco mejor. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar un campo que trabajamos hace muchísimo, que lo asesoramos hace mucho. Que bueno, este campo lo que tiene es que la principal, o sea, tiene mucha pendiente. Tiene pendientes muy grandes este lote. ¿Por qué? Porque es pie de sierra. ¿Cuál es la limitante en esta zona? Que hay desbalance de cationes en profundidad, lo hemos visto con los análisis de suelo, y aparte, al tener mucha pendiente y al tener desbalance de cationes que limita la infiltración del agua, la limitante básica es el agua. O sea, entonces, ¿qué pasa en un ambiente donde tiene pendiente? Los bajos rinden mucho más que los altos, por una cuestión de que el agua, al tener baja infiltración, se va a los bajos. Entonces, ¿qué hacemos en estos ambientes? Lo mismo que les expliqué en el lote que tenía las franjas con arena. Bajamos el potencial de rinde en los ambientes donde, por más que sea un año llovedor, como tienen la limitante del desbalance de cationes, no podemos, o baja infiltración y mucha pendiente, no vamos a lograr un gran rendimiento. Ahí les voy a mostrar el año de la sequía. Fíjense este lote. Fíjense este lote cómo marca. Tenemos un ambiente de un bajo con un gran potencial y acá un alto con mucho menor potencial. Voy a mostrar cómo quedó el mapa. Ahí lo carga. Fíjense el mapa cómo quedó y nosotros hicimos variable en cuanto a esto. El ambiente, nosotros hablamos siempre, bueno, ambiente 1, ambiente 2 y ambiente 3. Fíjense cómo está por colores. El ambiente 0 es donde tiene un índice verde muchísimo menor, tiene desbalance de cationes bastante grande, y después tenemos ambiente de mucho menor con pendiente, mucho menor infiltración. Fíjense, lo que está verde oscuro, el ambiente 3, son bajos. Tiene alto nivel de materia orgánica y el agua tiende a escurrir siempre a esos bajos. Entonces, donde mayor potencial tenemos. Siempre hacemos el balance
con el análisis de suelo, hacemos el balance de fertilización y le apuntamos a un rendimiento muchísimo mayor en esos bajos, porque tengo mucho más recurso hídrico, y con el balance de fertilización, con el análisis de suelo, le aplicamos el fertilizante que le hace falta para lograr el rendimiento que queremos alcanzar en esos bajos. En este tenemos un ambiente intermedio, y estos, como ven ahí, son pequeñas lomas, bajo potencial ahí, pero bueno, lo que hacemos con esto es distribuir perfecto el fertilizante, donde realmente lo puede aprovechar. Aplicamos las dosis que se justifican, o sea, dosis mucho mayores en los bajos y dosis mucho menores en esos ambientes de menor potencia. ¿Cómo logramos nosotros generar o caracterizar esto? Análisis de suelo. Nosotros con el análisis de suelo detectamos el desbalance de cationes en profundidad, que limita, cuando hay desbalance de cationes, limita la infiltración, baja infiltración, aparte de tener pendiente. Les voy a mostrar otro ejemplo en la zona de Leones. Esto yo le estoy mostrando ejemplos o sea, de zonas variadas para que vean cómo usamos y cómo marcan los cultivos en pie de sierra, al este de Córdoba para el lado de Arroyito. Ahora vamos a ir a la zona núcleo. La zona núcleo, en realidad llamada una de las zonas que tienen mayor potencial de rinde por una cuestión de agua, de que llueve bastante, pero en realidad los suelos de la zona núcleo no están tan bien con el uso de la agricultura que estamos haciendo. En realidad creo que estamos viendo nosotros desde el laboratorio que hay mucha compactación de suelos en general, que hay desbalance de cationes, que ese desbalance de cationes se está dando también por un mal manejo. Creo que, haciendo un poco también de pensar cómo estamos trabajando y todo, creo que medir y tomar datos es algo muy barato. Creo que falta medir, falta trabajar un poco mejor en general. Por eso usar herramientas como esta y hacer análisis de suelo son costos mínimos y realmente tienen mucha respuesta. Fíjense, esto es cerca de Leones, que es un círculo de riego. Voy a mostrar una imagen de enero del 17. Enero del 17 vamos a ver. Perdón, no seleccioné el mapa. Faltaba. Vamos a poner ambientación. Enero del 17, sí. Ahí está. El 20, vamos a ver esta imagen. Fíjense este lote. ¿Lo están viendo? Bueno, este lote hicimos también los análisis de suelo. Y ven esta franja que cruza de norte a sur. Bueno, esto tiene problema tiene sodio en superficie. Les voy a mostrar cómo queda el mapa de ambientación. Mis mapas, ambientación. Bueno, este productor está muy contento con el trabajo que estamos haciendo porque, porque desde que estamos trabajando con agricultura variable se está ahorrando muchísimo insumo y está siendo muy eficiente. Incluso este año hizo picos de 170 quintales de maíz, y en la zona donde siempre el maíz le rendía poco, se ahorró mucho fertilizante, le tiraba una dosis única a todo el lote, así que están muy contentos porque no solamente se ahorró plata, sino también que donde tiene muy buen potencial, lo pudo expresar, haciendo la fertilización variable. Sin embargo, pudimos determinar eso gracias al análisis de suelo, donde acá determinamos que tiene porcentaje de sodio, tiene sodio, tiene un PCI en los primeros centímetros de suelo mayor a el 15%.
Siempre es importante, cuando vamos a caracterizar un lote, tener datos para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que un análisis de suelo común, son solamente hacer materia orgánica, fósforo, nitratos, pH, conductividad, no sirve de nada, no sirve de nada. Hay que hacer análisis completo, tenemos que tener datos para lograr buenos diagnósticos. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que a veces con un análisis de suelo normal, digamos que solamente sacamos un análisis de 0,20, no vemos diferencia en los ambientes, pero cuando hacemos un análisis de profundidad, nos vamos hasta los 2 metros, vemos que hay suelos o hay zonas donde tienen carbonato de calcio en una profundidad, digámosle, de el metro o a los 80 centímetros, y eso me está marcando que tiene un ambiente diferente a otro donde la desvanececación está mucho más profundo. ¿Qué hace eso? Que tenga mucho mayor exploración de agua y cultivo. Entonces, teniendo datos de cómo es el perfil en profundidad, podemos ver qué es lo que está pasando o por qué se marcan los distintos ambientes. No solamente también explorar el suelo en profundidad, sino también tener datos como de densidad aparente, y bueno, les hacía hincapié también en ver los cationes, ¿no? Nosotros medimos todo de 0,20, 20, 40 y 40, 60. Siempre tomamos muestras en 3 profundidades para ver cómo están los cationes en profundidad. Otra cosa que les quiero contar, que cuando vemos imágenes satelitales de índice verde, siempre hay que ver, y hago hincapié en cuando los cultivos se están entregando, o sea, cuando están terminando el ciclo. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos el cultivo que está terminando el ciclo, el desarrollo radicular, a ver, ¿cómo le explico esto? Supongamos que nosotros tenemos una limitante en profundidad, o sea, lo que yo le explicaba de que en un ambiente tiene mucho menor suelo, profundidad efectiva. ¿Por qué? Porque puede ser de que si tenemos un campo en pie de sierra, tenga la piedra o la tosca mucho más cerca de la superficie, entonces eso hace que el suelo pueda captar mucho menos contenido hídrico, o sea, tiene un perfil capaz de contener mucho menos agua, entonces, al tener menos profundidad efectiva, rinden mucho menos los cultivos que en la zona donde tienen mucho mayor perfil, por lo tanto, mucho mayor capacidad de contener agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer eso? Ya cuando tenemos una limitante, por ejemplo, de profundidad, si nosotros con un análisis de suelo 0,20 no lo podría detectar esa diferencia de profundidad, de contención de agua, digamos, de la profundidad efectiva, entonces no puedo hacer un correcto diagnóstico, tengo que ir a profundidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros recién implantamos un cultivo y ya está refractando el índice verde, ya el satélite capta el índice verde de ese cultivo, cuando el cultivo es pequeño, o sea, está en los primeros estadios, todavía no manifestó esa menor profundidad efectiva. O sea, como no tiene un desarrollo radicular muy grande, digamos, tiene bajo desarrollo radicular, no captó todavía que el suelo tiene mucho menor profundidad efectiva. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el cultivo ya pasó por toda la etapa, o sea, ya se desarrolló y ya sufrió todo digamos, ya manifestó todo el ambiente, las limitantes del ambiente, marca perfecto cuando está terminando el ciclo. Yo siempre dice, como les dije en un principio, la soja marca perfecto. La soja, al ser un cultivo que no tiene ninguna estructura de reserva ni nada, es muy sensible digamos, al suelo. Cuando tiene un poquito mejor de condición en un ambiente que el otro, se entrega más tarde. Entonces, cuando nosotros en imágenes satelitales de índice verde, cuando en R7 estemos viendo que un ambiente todavía está verde y otro está ya seco, ya terminó en R8, ahí ya marcamos distintos ambientes. Hay que ir y tomar de muestra de suelo en esos distintos ambientes para ver qué es lo que está pasando y hacer un correcto diagnóstico. Bueno, básicamente eso, no sé, a ver, voy a ver algunas preguntas. Esto hay para hablar muchísimo tiempo.
Acá hay uno que me pregunta, los análisis interanuales que usan imágenes cuando el cultivo está en periodo crítico. En realidad nosotros no hacemos análisis interanuales, o sea, a ver, nosotros tenemos toda una forma de trabajar para solapar imágenes una arriba de la otra para poder ver cómo se van, qué concordancia hay de los ambientes, pero bueno, hay que ir viendo en Aura, vas viendo muchas imágenes y vos vas haciendo ese análisis. Pero bueno, hay distintas formas. Nosotros usamos algunas otras herramientas, aparte de Aura, porque estamos en esto. Nosotros trabajamos muchísimo, pero Aura es excelente, digamos. O sea, es una herramienta muy buena y muy rápida para trabajar. Nosotros no hacemos una muestra por zona. O sea, nosotros por zona, claro, acá me pregunta si hacemos una muestra por zona. En realidad nosotros sacamos muchas muestras para poder caracterizar la zona dentro de esa zona. ¿Por qué es esto? Porque nosotros mientras más piques tengamos o más cantidad de muestras tengamos dentro de un mismo ambiente, vamos a ser mucho más precisos en caracterizar ese ambiente. Cuando definen un ambiente, acá Rami dice la superficie, ¿qué superficie tiene generalmente? Bien, ¿cuántas hectáreas por ambiente? Es la pregunta. En realidad, a ver, otro error también que se caía en hacer mapas es tener microzonas, o sea, en darle bolilla a pequeñas zonas. En realidad nosotros lo que tratamos de trabajar es con zonas de mayor superficie, con macrozonas. En realidad, para la agricultura de precisión creo que nuestra principal limitante en este momento es la falta de maquinaria para aplicar variable, que creo que cada vez se está tecnificando más. O sea, los productores están tendiendo a equipar las sembradoras y equipar las boleadoras con dosificación variable, pero bueno, falta mucho todavía. El problema es que supongamos que si nosotros hacemos un mapa donde tiene ambientes muy pequeños y vamos a hacer una aplicación con una boleadora, la boleadora por lo general tienen 32 metros de ancho en hacer una aplicación, y si nosotros generamos un ambiente que tiene muy poca superficie, una boleadora no va a poder copiar eso. Entonces, una sembradora con algún sistema mucho más preciso lo va a poder copiar. Sin embargo, cuando le generamos muchísimos cambios de ambiente, el equipo va generando un desgaste muy grande y bueno, eso en general, digamos, como para explicar de que no trabajamos con ambientes muy pequeños, tratamos de generar ambientes de mucho mayor superficie, como para lograr relacionarlo con el uso de la máquina. Por otro lado, bueno, se me fue la idea, digamos, pero otra cosa que quería decirles es que Sentinel está trabajando con una resolución de 10x10 y dentro de poco vamos a tener acceso a satélites que tienen mucho mejor resolución todavía, pero básicamente con una resolución de 10 metros por 10 metros logramos ver los suelos con perfección. Los ambientes con esos píxeles se marcan perfectos, digamos. No tenemos ningún problema para generar ambientes con esa resolución. Bueno, creo que ahí hay varias preguntas, a ver si veo algunas otras más. Nosotros trabajamos todo para delimitar las zonas con Auraband. Sí. Lo que pasa es que yo les comento, nosotros trabajamos con QGIS y desde que tenemos Auraband trabajamos mucho más fácil. QGIS nos llevaba mucho más tiempo en generar los mapas, y Auraband, la verdad que con esta aplicación solucionamos el uso de QGIS y el proveedor de imágenes satelitales, que era otra página aparte. Entonces, en Auraband tenemos las dos cosas juntas. No usamos, acá espectador anónimo, no usamos imágenes que muestran el almacenamiento de agua de los lotes. A ver, mi criterio es que el satélite que está marcando ahora el almacenamiento o la cantidad de agua que tiene los lotes trabaja con 10 centímetros de profundidad. Si mal no recuerdo, el satélite que lanzaron solamente puede detectar, corríjame a alguien si no es así,
el perfil de agua de los ambientes. Yo siempre hago hincapié de que el cultivo es el mejor indicador del suelo. Y cómo medimos el efecto del cultivo con el índice verde o con el mapa de rendimiento. Si hay alguna limitante o algún potencial o diferenciado en el lote, lo marca el cultivo. Por eso nosotros trabajamos con índice verde y con mapas de rendimiento. La relación con datos de estabilidad agregados, hacemos muchos análisis de estabilidad agregados. Florencia siempre hace hincapié en ver estabilidad de agregados, pero básicamente, bueno, Florencia tiene mucha experiencia, hace 40 años que está con análisis de suelo y todo, y ella cuando ve un análisis químico se da cuenta muy rápido, digamos, de cómo el ambiente, qué limitantes tiene. Sin embargo, estabilidad de agregados, estabilidad estructural, lo hacemos mucho como experimental, lo vemos como ensayos de experimentación. Pero bueno, hay muchos problemas de suelo, creo que tenemos que variar el modo en que estamos trabajando. Florencia hace muchos años que viene haciendo hincapié en generar raíces, en tener coberturas, en tener cultivos todo el año, y creo que por suerte ahora se está tendiendo a hacer esas prácticas. Lamentablemente, digamos, lo empezaron a hacer desde el punto de vista del control de malezas a los cultivos de cobertura, pero en realidad nosotros hace mucho que lo venimos diciendo por una cuestión del suelo, porque hace mucho que vemos que por más que hagamos siembra directa y por más que hagamos cierta rotación, la erosión sigue existiendo. Nosotros que trabajamos con el suelo, creemos que el suelo es un recurso olvidado, digamos. Lo que siempre ven los productores es lo que pasa en superficie, y no falta medir, falta tener datos, falta analizar y prestar un poco más de atención al suelo. Todo lo que nosotros hacemos con el suelo siempre es un poco a largo plazo. Para ver mejora en el suelo, por lo general tienen que pasar un par de campañas para que veamos que la práctica que estamos haciendo se refleja en una mejoría en los rendimientos. Entonces, como lleva tiempo, por lo general los productores no le prestan mucha atención. Pero nosotros que trabajamos, que nos dedicamos a esto, sabemos que cuidar el recurso suelo nos da sustentabilidad y se refleja en los buenos rendimientos. Acá, espectacular, me podría referenciar los puntos de muestreo de suelo para seguimiento de análisis. Exactamente, nosotros georreferenciamos todos los puntos de muestreo para poder hacer seguimiento en el tiempo, para después, año tras año, campaña tras campaña, vamos y sacamos las muestras de esos mismos puntos para tener comparación en el tiempo de cómo está variando el suelo. En el caso de Álvaro, acá en el caso de querer hacer un mapa de suelo para la plantación de un cultivo arbóreo delimitado por zonas cuya profundidad de raíces es 1,50 m, deberíamos tomar muestras hasta esa profundidad. Creo que sí, creo que tenés que sacar muestras hasta esa profundidad para ver cómo tenés el ambiente, digamos, a ver si no tenés ninguna limitante del ambiente en profundidad y que esa limitante no te delimite las distintas potenciales de producción. Bueno, acá dice, en este tipo de implementación que podemos hacer con imágenes satelitales. Tenemos una competencia con un mapa obtenido con un Veris, por ejemplo. A ver, yo les hice una comparación de la información que genera Veris comparado con la comparación con la información que genera una imagen satelital. Yo creo que cuando comparamos el uso de la información, creo que la imagen satelital es muy buena porque lo hacemos, no hace falta ir al campo con la camioneta, pasarlo cada 32 metros y todo. Creo que como estamos viendo con el índice verde, cómo refracta el cultivo, es una información excelente. Sin embargo, todo suma. O sea, si ustedes tienen un mapa de rastra de Veris, suma, esa información también suma. Sin embargo, cuando lo comparo, hago hincapié, no es que destierro la Veris, yo hago hincapié de que cuando veo
costo de la información y calidad de información, la imagen satelital es mucho mejor que la rastrabilidad. Pero sin embargo suma. Acá hay uno que me preocuparía en el planteo, el NAN. En realidad nosotros medimos nitratos y calculamos mineralización del nitrógeno total. Nosotros en el laboratorio hacemos Kjeldahl y calculamos nitrógeno, lo medimos al nitrógeno orgánico. Vinculan microbiomas con su ambiente, qué papel juegan los microorganismos en sus planteos. Y en realidad, bueno, esa es una respuesta que le tiene que dar Florencia. Florencia dicta una diplomatura de suelos en la Católica. Florencia es la que puede responder un poco más. Ella es más estudiosa del tema biológico y de química de suelo. Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta o algo. Bueno, un poco les cuento. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas más? Bueno, dale, yo sí les dejo algunos datos del laboratorio para el que quiera ver cómo trabajamos, si quieren entrar a nuestra página de Instagram, bueno, el teléfono del laboratorio es 0351-467-1351, o nos pueden buscar Humus, Laboratorio Humus en la página web, ahí salen nuestros datos. Nosotros, no es solamente un trabajo para nosotros, lo de laboratorio, les cuento que nosotros somos apasionados del suelo, hace mucho que trabajamos con esto, y cada vez que tenemos un lote, o cada vez que trabajamos en una zona nueva o algo nuevo, digamos, nos representa siempre esto para nosotros es un desafío que podamos lograr mejores producciones, que podamos ser mucho más eficientes con los recursos, que podamos ser mucho más eficientes con los fertilizantes, poder lograr mejoras económicas, mejoras edáficas, mejoras en el suelo, y que podamos cuidar y lograr sustentabilidad. Nosotros, desde el laboratorio, somos un equipo que no somos muchos, pero estamos en todo. O sea, la Corina Maravini está mucho tiempo sentada viendo las imágenes. Yo personalmente y Facu también hacemos los muestreos. Y Florencia, que es la directora y hace mucho tiempo que está con esto, es la que ve todos los análisis de suelo, y trabajamos en conjunto, hablamos entre nosotros, qué vemos en el campo, y también trabajamos entre todos para lograr buenos diagnósticos. A ver, voy a ver algunas otras preguntas. En el campo natural y pasturas sembradas, los ambientes se reflejan de la misma manera. A ver, creo que sí, sí lo reflejan perfectamente. Siempre, mientras más limitantes sean los ambientes, mientras el ambiente tenga más marcada la limitante, más se va a reflejar y más se va a ver en la imagen satelital. Nosotros, cuando le hago hincapié que si nosotros tenemos una misma especie como pastura, o en un maíz, un mismo híbrido, o en una soja, o en un trigo, una misma variedad, nosotros estamos poniendo algo que genéticamente es estable. Si a nosotros nos llueve, nos cae el mismo milimetraje de agua. Nosotros sembramos el mismo híbrido, en la misma variedad. Nosotros aplicamos el mismo herbicida, y tuvimos la misma fecha de siembra, y todo lo mismo, la variación que hay es del suelo. Entonces, todas las diferencias que haya en índice verde van a estar reflejadas o van a estar dadas por el suelo. Esto está bueno, está muy buena esa pregunta, me lleva a otra cosa. A veces las imágenes satelitales suelen tener algunos errores. ¿A qué me refiero con esos errores? A que si nosotros tuvimos alguna franja de granizo, que es muy común, se suele confundir con alguna escorrentía o alguna manifestación del suelo. Y supongamos que nos cayó una franja de granizo. ¿Qué hizo? Ese cultivo dañado dejó mucho menor cobertura. Entonces, al tener menor cobertura en superficie, el cultivo siguiente lo siguió manifestando. Entonces, a veces un daño por granizo se ve en varias campañas, o incluso, bueno, daño por fuego, pero cuando es por fuego o por
algún manejo se ven variaciones muy lineales, ¿me entiendes? Si hay algún error en alguna fertilización o algún error en la siembra, siempre se ven errores lineales, eso se descarta. Pero, por ejemplo, una franja de granizo puede generar un ruido, por digamos, de alguna manera, en el índice verde que se va a ver reflejado durante varias campañas. ¿Qué ambientación? En realidad, lo que siembran algodón, acá hay una pregunta con algodón. No solamente nosotros generamos si el lote va a algodón, podemos ver los ambientes en cultivos anteriores o incluso en el mismo algodón, o sea, reflejan perfecto los ambientes. Trabajamos también con muchos campos de Chaco y acá en la zona de Tras la Sierra donde se siembra mucho algodón. Dice, para poder realizar una ambientación de suelo definiendo el techo productivo de cada ambiente, ¿qué parámetros deberían utilizar como poco? Bueno, eso va a depender también de qué perspectiva climática tenés. O sea, si nosotros vemos que el año es niño o niña y vemos qué capacidad, qué profundidad efectiva tiene un suelo, qué materia orgánica, ahí podemos definir el ambiente, o sea, a qué potencial le podemos apuntar. Después con el balance, con el análisis del suelo, vemos qué fertilizante, qué cantidad y qué fertilizante hay que aplicar para poder lograr ese rendimiento esperado. Básicamente el análisis de suelo, cuando hacemos un análisis de suelo completo y vemos cationes o qué conductividad o qué pH, podemos llegar a definir si tiene alguna limitante y bajamos completamente el rendimiento potencial que podemos llegar a lograr. Acá hay uno que me dice dónde se cargan los puntos de muestreo. O sea, nosotros, Auraban tiene una plataforma para cargar puntos de muestreo. De todas formas, también puede usar un montón de otras herramientas aquí para cargar puntos de muestreo georreferenciados. Nosotros vamos al campo con distintas herramientas. Podés usar un GPS Garmin o podés usar cualquier otro tipo de herramienta GPS para ir a los puntos. Hay muchas herramientas también para hacer los muestreos. Nosotros tenemos un equipo que lo estamos tecnificando para poder ir al campo y hacer georreferenciado con los mapas y todo. Bueno, enhorabuena, acá me agradecen la sesión. De esto es para hablar muchísimo tiempo, pero bueno, cada ambiente y cada lugar tiene distintas limitantes y distintos potenciales, así que y hay que ver los cultivos, digamos, el trigo manifiesta mucho el índice verde cuando tenemos poca capacidad de almacenar agua y los cultivos más estivales tienen un poco más ocultan un poco más ese efecto, pero todos los cultivos marcan siempre. Bueno, cortejado de profundidad interpolados. ¿Tenés cortejado Beris en profundidad los mapas interpolados de sodio generado por muestreo intensivo? En realidad, vuelvo a repetir que con el Beris no le damos mucha bolilla. Nosotros, cuando generamos los ambientes, de cada ambiente tratamos de sacar muchos datos, digamos, como para lograr buenos diagnósticos. Acá hay uno que me dice de la napa intervene con el sodio, la napa y el sodio. Bueno, hay un efecto del sodio y la napa ahí que hay que explicarlo, digamos, pero bueno, eso se va a hacer muy largo. Pero bueno, lo podríamos hablar en otra sesión. A ver, tengo varias otras preguntas. Bueno, no sé si hay alguna otra, acá tengo, no sé, digamos, a ver, espero que esto le sirva, es muy básico, digamos, todo lo que contamos y todo lo que vimos. Nosotros tenemos mucha experiencia porque vemos las imágenes satelitales, porque vamos al campo, porque tomamos las muestras y porque después ya tenemos mucha experiencia también en hacer análisis de suelo y en diagnosticar. Entonces, hago mucho hincapié de que las imágenes satelitales
no sirven de nada si no se va al campo y no se tienen datos. O sea, hay que hacer análisis de suelo, hay que generar datos. Esto sirve para, las imágenes satelitales sirven para decir que un ambiente es A y un ambiente es B. ¿Por qué es A y por qué es B? Hay que ir al campo y sacar muestras, tener datos. Insisto que a tomar datos es muy barato, generar datos sale muy poca plata, y es información muy útil. Siempre, por ejemplo, por darles un ejemplo, ver qué cantidad de agua tiene un perfil, nos da una herramienta para ver si hacemos una siembra temprana o atrasamos la fecha de siembra tratando de acumular más agua en el perfil y tener un rendimiento mucho más estable, hablando de un maíz sembrado en septiembre o un maíz sembrado en diciembre, por decirlo. Bueno, no sé si se me pasó alguna pregunta. Creo que hay mucho por hacer, tenemos que trabajar bastante. La limitante en sí es un poco lo que les decía, tener máquinas para poder hacer agricultura variable, y un poco también que lo que nosotros vemos es que en general los productores son un poco reacios a la tecnología, pero bueno, la agricultura de precisión creo que dentro de muy poco tiempo se va a ir colmando casi todo el mercado de máquinas, y creo que las herramientas cada vez son un poco más fáciles de manejar y de usar. Este típico ejemplo de Auraband, que es muy fácil de manejar. Siempre hay que tener el criterio agronómico para ver por qué son los ambientes, pero creo que la tecnología cada vez es más fácil y tenemos mejor llegada, digamos. Y también otra cuestión de que van mejorando se van haciendo cada vez más baratas estas herramientas. Así como pasó con el piloto automático, que ya es una herramienta, bueno, que bajó mucho del precio. Me gustó que dejen clara la importancia de muestreo y no recomendar lo que exactamente. Sí, Sergio, hacemos mucho hincapié en tomar muestras. Solamente con la imagen satelital se cometen muchos errores. Incluso hay no voy a decir nombres, pero una empresa que vendía fertilizantes que hizo eso y bueno, lo sacaron porque estaban cometiendo un error. Y ahora recomiendan hacer análisis del suelo. Nosotros no es que digamos que hay que hacer análisis de suelo por una cuestión de que nosotros hacemos análisis de suelo, sino porque vemos la importancia, ¿no? O sea, realmente es fundamental lograr buenos diagnósticos. Los análisis de suelo creo que también se están empezando acá, y nosotros de acá del laboratorio vemos que muchos productores están empezando a adoptar esto. Creo que la agricultura de precisión empieza por este lado, digamos, por saber cómo está el suelo. Ya es el primer paso. Y bueno, después variar los ambientes y fertilizar por ambientes o corregir por ambientes ya es el paso siguiente. Pero bueno, ahí más o menos estamos en una hora, lo que habíamos pactado, como habíamos visto que la charla puede llegar a ser. Así que creo que ahí evacuamos bastantes dudas. Gracias, claros. Bautista. Todas las preguntas que las quedaron por contestar te las vamos a estar llegando. Bueno, dale, ningún problema. Nosotros estamos para esto. Así que cualquier duda, no sé si por ahí puedo dejar hasta mi teléfono WhatsApp, o me llaman por teléfono, me preguntan si tienen alguna pregunta mucho más técnica o algo más abocado, más referido a la química del suelo. Florencia también siempre está abierta a cualquier consulta y bueno, para lo que necesiten. Por eso lo que les decía que hay mucho para hablar. Es muy complejo esto, el suelo es un sistema complejo, no es solamente materia orgánica, fósforo y pH, hay que ver cationes, hay que ver densidad, hay que ver un montón de otras cosas, hay que ver la profundidad del suelo, para lograr correctos diagnósticos. Mientras más datos se tengan, mejores diagnósticos se logran. Así que nosotros hacemos hincapié en
medir, en tener datos. Y bueno, como les decía, el suelo es un sistema complejo, está todo relacionado. Cuando hay compactación, por un mal manejo, se ve reflejado en la química del suelo, la física y la química del suelo están íntimamente relacionadas, y eso se ve reflejado en el desbalance de cationes, en la mejor infiltración en menor infiltración del agua. Entonces, un desmanejo o un mal manejo se ve reflejado en un montón de parámetros que todos coinciden en una misma conclusión. Así que nosotros que hacemos muchísimo análisis de suelo y que estamos relacionados a esto y tenemos muchos datos, vemos cómo está todo interrelacionado y cómo los cultivos reflejan esas limitantes. Así que, bueno, desde ya quedamos abiertos a cualquier consulta para lo que necesiten. Repito que cualquier duda con la química del suelo se pueden contactar con Florencia, y cualquier duda referida a lo que es muestreo y ver imágenes satelitales se pueden contactar conmigo o con la Corina Maravini. Así que, bueno, quedamos abiertos para lo que necesiten. El mail de Muchísimas laboratorio, gracias. ¿querés que deje el mail de laboratorio para Mira, que nosotros a cualquier todos duda? los participantes hoy les vamos a pasar una encuesta con el link para que se puedan descargar la charla, así que ahí si te parece les compartimos a todos tus datos y los datos del laboratorio. Así que Dale, pueden perfecto. contactar y si surgen otras preguntas también los contactan directo a ustedes. Muchas gracias, Perfecto. Bautista. En No, nombre de por todo el favor. equipo de Auraban, excelente toda la información que compartiste. Gracias a todos por Bueno, sumarse. Los esperamos el próximo viernes en un nuevo webinar. nos vemos.